¿Recuerdas a tu amigo imaginario? Ese cómplice que nació de la soledad para jugar siempre que querías y protegerte de un mundo que no entendías. Pero ¿qué sucede si ese amigo no era tuyo? ¿Qué sucede si no era imaginario? ¿Y qué sucede si nunca se fue? Clara baja las escaleras de su casa, sola, muy despacio, con la mano clavada en la barandilla, como si la madera pudiera salvarla. El foco es una bombilla desnuda, cuelga y tiembla. Hace una luz sucia que no calienta. El aire no huele a humedad normal, huele a ozono, a papel viejo, a tinta rancia, como una biblioteca quemada sin fuego. Cada peldaño que pisa baja un grado el mundo. Vio el símbolo en el suelo, un diagrama arcano que su mente no podía procesar, pero por alguna razón su cuerpo sí, y el cuerpo le dijo: «Peligro». Al fondo, en el rincón más negro, hay una figura pequeña sentada de espaldas. Parece un niño, parece su hijo, David. Ella da un paso, y otro, y el corazón le sube a la garganta, y aún no grita, porque el miedo, cuando es verdadero, te quita la voz. Y entonces, las palabras, no fue una voz, fue algo peor, un pensamiento implantado, un monólogo mental, articulado no con cuerdas vocales, sino con la pura soberbia de un depredador que muestra a su presa. Las palabras resonaron en su cabeza. No molestes a David, ahora estamos jugando. Expediente 802. El caso de David Alarcón. Dejo esta grabación como advertencia. Estamos presenciando una epidemia psíquica, un fenómeno que la ignorancia moderna ha banalizado, dándole un nombre casi entrañable. Lo llaman tulpa. Internet hierve con ellos, foros enteros dedicados a su creación. Lo ven como un juego, un amigo imaginario, avanzado, un compañero a la carta para aliviar la soledad. Lo clasifican como un ejercicio psicológico, una compartimentación de la conciencia. Se equivocan, peligrosamente. El concepto, por supuesto, no es nuevo. El misticismo tibetano los llamaba sprulpa, emanaciones de la mente, creadas por yogis avanzados mediante una disciplina de hierro. La gran exploradora y mística Alexandra David Neel fue la primera occidental en documentarlo de forma creíble. Pasó meses en meditación solitaria, forzando la imagen de un monje afable, y tuvo éxito. La forma de pensamiento se densificó, se volvió visible, incluso, afirmó ella, perceptible para otros. Pero aquí es donde la anécdota se vuelve una advertencia. La creación se pudrió. El monje sonriente adelgazó. Su semblante se volvió serio, luego hostil, luego macabro. La entidad comenzó a tomar sus propias iniciativas. David Neel, una mujer de una voluntad extraordinaria, comprendió que no había creado un sirviente, sino que había anclado algo. Le costó 6 meses de agotadores rituales y meditación disolver a su propia creación. 6 meses de una batalla psíquica que casi le cuesta la cordura. ¿Y qué es el golem de Praga sino un tulpa de barro? Una figura de arcilla animada por el rabino Loev, no con un soplo divino, sino con un aliento humano y la palabra de la verdad, Emet. ¿El resultado? El mismo, una creación sin alma, un autómata que inevitablemente degeneró en una violencia ciega y tuvo que ser destruido. Pero ese es otro expediente. Déjame en comentarios si quieres conocerlo. La soberbia de la mente humana es creer que puede crear vida. No puede. La vida es dominio de lo divino. Lo que la mente humana puede crear con asombrosa facilidad es un recipiente, una máscara vacía. La concentración profunda, el ritual, el deseo, no son un acto de creación, son un acto de llamada. La mente humana, en su soledad, es un faro. Y en el océano infinito de lo astral,
Hay cosas nadando en la oscuridad que han esperado eones por una luz. Entidades sin forma, parásitos, ecos famélicos, esperando un traje a medida. Este libro no enseña a crear, enseña a invitar. Y ninguna invitación es más pura, ninguna psique más vulnerable y potente que la de un niño solitario. David Alarcón no encajaba, no por defecto, sino por diseño. Donde otros niños veían un balón, él veía mecanismos, vio el ritual de la manada, la agresión sin sentido, y simplemente no le interesaba. Su mundo eran los lápices y el papel. Para el resto, por supuesto, esta diferencia era una ofensa, era un bicho raro, un objetivo. La crueldad infantil es la más pura, es instintiva, carente de la complejidad de la malicia adulta. Le arrebataron su cuaderno, su único refugio, su armadura, y la arrojaron al barro. Observe esa imagen. No es tristeza lo que vemos en sus ojos, es rabia. La rabia impotente de quien es demasiado inteligente para no entender la injusticia y demasiado débil para combatirla. Es el combustible perfecto. No fue casualidad que encontrara el libro. En mis años de experiencia en lo oculto, he visto cómo esos grimorios buscan a sus lectores. Son como depredadores pacientes. Se disfrazan de cuentos, de curiosidades, y huelen la desesperación y el resentimiento como sangre en el agua, atraen a los tiburones. Las ilustraciones eran engañosas. Prometían un guardián, un amigo que nunca te abandona. El ritual era de una simpleza aterradora. No pedía sangre, no pedía sacrificios, solo pedía atención. Esa noche, en el sótano, David copió los diagramas. No entendía lo que hacía, solo sabía que deseaba un amigo, un protector, uno que fuera fuerte. No estaba rezando, estaba forzando, con toda la energía concentrada de su aislamiento y su odio, estaba construyendo la máscara, y en las dimensiones exteriores algo sonrió y aceptó la invitación. Al principio, los padres sintieron alivio. Su hijo aislado volvía a reír. Hablaba con su amigo imaginario. Lo clasificaron como una fantasía inofensiva, un mecanismo de defensa. El parásito es inteligente. Al principio se comporta como un simbionte. Pronto, el alivio se agrió y se convirtió en inquietud. Sucedió en la cena. David, en silencio, ponía un plato extra en la silla vacía a su lado. Una noche, Clara, su madre, intentó romper la farsa. Con una sonrisa nerviosa, fue a retirar el plato. La mano de David se disparó, la sujetó por la muñeca sin mirarla. El agarre, me dijo ella, no era el de un niño, era el de un torno de acero. La lámpara del comedor sobre sus cabezas parpadeó con una estática seca, y las bombillas zumbaron con un tono de insecto atrapado. David levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. Clara, helada, retiró la mano. El plato se quedó. El territorio del parásito se expandió. La escuela, ese otro escenario de su soledad, se convirtió en un campo de pruebas. David se había encerrado en sus dibujos. Una profesora, la señora Robles, preocupada por su aislamiento, intentó tomar su cuaderno. En el instante en que sus dedos rozaron el cartón, la fila de fluorescentes sobre ella se apagó de golpe. Un silencio eléctrico. La mujer sintió, me relató, una oleada de vértigo y náusea tan intensa que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Atribuyó el incidente a una migraña súbita. David ni siquiera levantó la vista. El instinto animal no miente. El perro de la familia, un retriever que antes dormía a los pies de la cama de David, ya no entraba en la habitación. Se detenía en el umbral, gimoteando, el pelo del lomo erizado, olfateando algo en el aire que su mente no podía procesar. David lo observaba desde el suelo, con frialdad, y el perro retrocedía, como si una pared invisible y helada le impidiera el paso. En 1972, en Toronto,
un grupo de investigadores de lo paranormal realizó el experimento Philip para la investigación psíquica, aburrida de buscar fantasmas. Decidió inventar uno. Crearon a Philip Aylesford, un aristócrata ficticio del siglo XVII. Le dieron una historia trágica, una más en amante gitana llamada Margot, una esposa celosa. Todos los ingredientes de un melodrama. Se reunían y llamaban a su creación. No pasó nada durante un año, absolutamente nada, pero persistieron. Y entonces, Philip respondió, primero con golpes, raps, un golpe para sí, dos para no. Luego, la mesa de la sesión empezó a vibrar, a moverse, a levitar. Philip se volvió comunicativo, respondía preguntas, pero he aquí el detalle crucial. Al principio solo respondía correctamente a preguntas cuya respuesta todos los miembros del grupo ya conocían. Era un espejo, un egregor, una conciencia colectiva vacía, animada por la voluntad del grupo. Pero el juego se volvió oscuro. La entidad se volvió agresiva, volátil. Una silla, según testigos presenciales, llegó a perseguir a un investigador por la habitación. El grupo de Toronto no creó a Philip. Crearon un egregor, un cascarón colectivo. Y algo que vagaba en la oscuridad, acudió a la llamada y lo tomó como suyo. Lo que ese grupo de adultos logró con meses de esfuerzo, David lo logró en días con la fe pura y la energía psíquica de la infancia. El parásito tenía un propósito, proteger a David. Sucedió en el parque. El bravucón del grupo, Marcos, se acercó para el asalto habitual. Se detuvo. Pude sentirlo después. El eco en el aire, un frío antinatural. El depredador protegiendo a su presa. El niño cayó. Un mal paso, dijeron. Pero yo he visto el informe médico y las radiografías. El tobillo no estaba roto, estaba pulverizado. David observó y sonrió. Una sonrisa serena, casi adulta. La entidad había probado su utilidad y David, por primera vez, había probado el poder. Y el parásito había probado el miedo de Marcos. El miedo es un manjar. El parásito crecía. Los fenómenos en la casa se intensificaron. El ambiente se cargó de una estática malévola. Un berrinche de David hacía que las lámparas parpadearan como velas a punto de apagarse. Ya no eran susurros, eran actos de posesión territorial. Las luces no parpadeaban, estallaban. El agua no corría, hervía en las tuberías. Los padres racionalizaban. Cableado defectuoso, la casa es vieja. Pero sabían que mentían. La entidad estaba aislando a David, alimentándose de la discordia y el pánico de los padres. No era un amigo, era un carcelero. Me contactaron como psiquiatra, un último recurso, colega de un colega, un especialista en casos difíciles. El psiquiatra anterior había huido, abandonando a su paciente tras una sesión en la que, según su informe, todos los muebles de la consulta se apilaron contra la puerta. La ciencia abandonaba el campo. Los padres estaban rotos. Ya no buscaban un diagnóstico. Ya no les importaba la lógica. Buscaban un exorcista. Entré en la casa. El aire era pesado, estático. Clara y Miguel eran cáscaras. Caminaban de puntillas en su propio hogar, prisioneros de su hijo, o de lo que estaba con su hijo. A medida que subía las escaleras empecé a notar un frío seco que no hacía ni fuera ni dentro de la casa. El frío era una pared física, un frío de cripta. Supe cuál era la habitación David por un cartel dibujado con su nombre en la puerta. Justo al umbral de su puerta sentí lo que menos hubiera querido notar, una señal de peligro encerrada en una vibración de mi viejo compañero, mi reloj. Abrí la puerta. El niño estaba en un rincón. Su piel era cerosa, olía a ozono, pero sus ojos no eran los de un niño, eran los de un carcelero milenario, observándome desde detrás de las rejas. Mi mente clínica buscaba el trauma, el desorden neurológico, pero la ciencia tiene límites. Como ya sabéis, mi reloj no. Lo coloqué sobre la mesilla. La escarcha cubrió el oro en un segundo. La aguja se detuvo. La señal inequívoca.
El calor indica una presencia etérea, un espíritu. El frío glacial indica algo más, algo antinatural, demoníaco. La entidad supo que yo la había visto. El niño se irguió. Y entonces, el asalto no fue un sonido, fue una presión en el cráneo, una aguja de hielo psíquico que buscaba mi cerebelo, un lárgate que no fue oído, sino sentido, una ola de puro odio diseñada para detenerme el corazón. El médico había terminado su visita. El doctor tenía trabajo que hacer. No se puede matar lo que no está vivo. No se puede razonar con un parásito dimensional. Bajé al sótano con el niño a mi lado y no recé. No vine a expulsar nada, vine a cortarle el alimento. En el suelo dibujé un círculo de sal mezclada con hierro. Lento, sin temblar. El hierro muerde a los parásitos, la sal los frena y el agua abre puertas. Coloqué mi reloj de bolsillo en el borde. Es mi sensor. Cuando el frío cae demasiado, la aguja retrocede 2 segundos y sé que la cosa está ganando terreno. Dentro del círculo, David, le dije, suave, a la altura de sus ojos. Respira conmigo. 1, 2, 3. El niño apretaba un lápiz con tanta fuerza que los nudillos parecían de yeso. Ese lápiz era su cuerda, su ancla. La máscara cuarteada, apoyada en una caja, nos miraba con una cara que no era una cara, esperando que alguien la vistiera de vida. El sótano hizo silencio de golpe, un silencio que no es vacío, es presión. La bombilla dejó de zumbar como si alguien la sujetara con 2 dedos. La máscara cambió, imitó, por un instante, el rostro de una madre cansada, y lo hizo bien. De las vigas del techo empezó a caer un goteo espeso, casi negro. No era agua limpia, era tinta vieja. Cada gota que toca la sal abre un hilo. Cada hilo es una disculpa para que el hambre entre. La puerta se hace con errores pequeños, dije. No le daremos ninguno. El niño tragó saliva. Miraba el borde del círculo, no la máscara. Le toqué el hombro, firme, para que me mirara a mí. No estás solo, David. Estoy aquí. No voy a irme a ningún lado. Te hablo a ti, no a eso. La tinta cayó y rozó la sal. Chisporroteó, como un fósforo corto. La línea se abrió un dedo. No esperé. Metí la mano para reparar el círculo y el frío me mordió la muñeca como un perro mudo. La piel se escarchó al contacto con el hierro, y en el cristal del reloj un vaho fino dibujó un halo. La aguja retrocedió 2 segundos, exactos. Me cobró con frío. No me importó. Hierro, dije en voz baja. Para mí, como quien repite una ley. Reforcé el borde con limaduras. Una gota, otra, otro hilo. La máscara habló con una voz que quiso ser familiar. Cariño, ven conmigo. No miré la máscara, miré al niño. No escuches esa voz, David. No es tu madre. Mírame solo a mí. Vamos a cortar la cuerda. Respira. 1, 2, 3. Él respiró. Tenía los ojos húmedos, pero fijos. El lápiz temblaba en su mano. La madera crujía dentro de los dedos. La bombilla osciló, lenta, como si el aire fuera espeso. El reloj vibró en el suelo y el metal cantó un tono muy bajo, casi un quejido. La aguja intentó retroceder otra vez y no pudo. Ahora necesito 3 cosas, dije despacio. Di tu nombre, abre los ojos, suelta el lápiz. El primer intento salió roto, un hilo de voz. David, eso es, asentí. Estás aquí, ahora, mírame. No es tu amigo, te separó de tus padres, te encerró, te usó. No le debes nada. La máscara parpadeó con ojos que no eran ojos. La cara de la madre se quebró en pequeños saltos como una señal mala. La gotera aceleró. La sal resistía, pero el borde ya respiraba por la grieta. El hierro bajo mis uñas sabía a sangre fría. Ahora, dije, y acerqué mi mano a la de él sin tocarla, solo para que sintiera la dirección. El lápiz es la cuerda. Si lo sueltas, la cuerda cae dentro del sello y la puerta se cierra. No lo pienses, solo suelta. La voz volvió, rota, detrás de nosotros, muy pegada al oído del niño. Cariño, nómbralo, dije. Di lo que es. David inspiró, miró el lápiz, me miró a mí. No eres mi madre, dijo, y abrió la mano.
El lápiz cayó dentro del sigilo dibujado en el cemento y el signo respiró luz una vez, breve, como una cerilla al revés. El aire se dobló hacia el suelo, haciendo un vacío con forma humana, un hoyo sin borde. La máscara se deshizo en polvo fino que no quiso manchar nada. Se quedó flotando un segundo y fue tragada. La bombilla dejó de moverse. El reloj detuvo su capricho y se portó como un reloj. El silencio, entonces, fue de descanso, no de amenaza. Así se cierra una puerta, dije al niño, y a ti, que me escuchas, con tu voluntad. Miré mi muñeca. La piel tenía la marca pálida y limpia de una quemadura de frío. Un anillo imperfecto, el precio correcto. El hierro, en la otra mano, pesaba menos. El círculo, entero de nuevo. Olía a mar y a clavo. David respiró 2 veces, hondas, y el aire volvió a tener el sabor normal de un sótano viejo, humedad, polvo, aceite. No hubo victoria grande, no hacen falta. Hay cortes pequeños, precisos, en los fenómenos inexplicables, en esto que unos llaman tulpa, y yo prefiero llamar máscara hambrienta. Las soluciones son de ciencia y de voluntad. Primero, no es fe contra demonio, es cerrar la despensa, quitar el ancla, nombrar lo que miente y pagar con un poco de frío. Tomé el reloj del suelo. La aguja avanzaba, dócil. Le di el reloj al niño y él lo sostuvo como quien recupera un objeto normal. «Escucha», le dije, «cuando sientas el frío seco, el silencio raro y la idea de que algo te mira con tu cara, no negocies. Di tu nombre, abre los ojos, suelta la cuerda. Si no hay comida, no hay máscara. Si no hay voz en ti, no hay hueco para que hable». El niño asintió. Afuera, sobre nuestras cabezas, la casa volvió a crujir como crujen las casas cuando nadie las mira. Madera y tuberías y respiración de paredes. Subimos despacio, sin correr, sin mirar atrás. No hacía falta. La puerta ya estaba cerrada. Y cuando una puerta está cerrada de verdad, no es ruido lo que la abre, es olvido. Por eso recuerdo, por eso te lo cuento, para que tú también lo recuerdes cuando el silencio, de golpe, te parezca demasiado perfecto. David se recuperó. La psique infantil es resistente. Sus recuerdos del amigo se desvanecieron, borrados por la misericordia del trauma, como un mal sueño. La familia se mudó. El expediente 802 fue cerrado. Ya que has llegado aquí, buscador de respuestas, te diré lo siguiente. Millones de mentes solitarias en sus habitaciones, tecleando en la oscuridad, creando sus propios tulpas, compartiendo guías, forzando. Creen que son maestros de su propia mente. Están construyendo máscaras, detalladas, acogedoras. Y en la oscuridad que nos rodea hay millones de rostros sin forma, desesperados por probarse una. Puedes ignorar lo que no entiendes, aferrarte a la lógica como un faro en la oscuridad, incluso sentir la seguridad de que lo que la ciencia aún no puede explicar no existe. Pero dime, ¿qué pasa cuando esa burbuja se rompe? Cuando lo que no puede ser medido se encuentra delante de ti, mirándote a los ojos. Soy el Dr. Jiménez Veloso, y si este caso te ha dejado con más preguntas que respuestas, te invito a acompáñame en el siguiente expediente. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Y si te atreves, deja tu comentario. ¿Qué crees que realmente ocurrió en este caso? Buenas noches, amigos de lo desconocido.